¿Y cómo están? Feliz sábado. Y volvemos con los videitos. Y la vez pasada habíamos estado hablando acerca de Abraham y de Lot. Y cómo fue que Lot se separó de Abraham y terminó yéndose, pues no a la mala vida, porque él era un buen hombre, él hacía las cosas correctas. Pero tomó malas decisiones y terminó en un lugar no tan adecuado. Y a causa de eso, Dios digamos que le mandó un aviso, una notificación de, amigo, estás haciendo lo incorrecto, yo que tú no sigo por ese camino. Y fue una buena notificación porque fue un ejército entero que lo secuestró junto con sus hijas y su esposa y se los llevaron a otro lugar, le quitaron todos sus bienes y si no hubiera sido porque Abraham fue y lo salvó, y pues él habría quedado como esclavo o lo habrían matado. Entonces, yo creo que esa era una muy buena advertencia para Lot de decir, tal vez este no es el mejor lugar para estar. Puede ser conveniente que yo mejor me aleje de este lugar y haga las de Abraham y me vaya al desierto. Pero en vez de eso, Lot se quedó ahí. Mala decisión. ¿Por qué? Por el amor al dinero, por el amor a los placeres o a la comodidad. Y eso nos pasa a todos. A veces nos sentimos cómodos en el ambiente que estamos, en el lugar que estamos. Es más fácil vivir cerca de y tener las posibilidades de y el trabajo cerca de que tal vez estar un poco más alejados de esas actividades o lugares de placeres y de vicios y de pecado que te pueden estar constantemente atacando. Por así decirlo, no es que pecas, pero te pones en un lugar en donde es más fácil ser tentado. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Y por otro lado, Dios también utilizó a Abraham y esa mala decisión de Lot para dar a demostrar quién era Jehová, demostrarles quién era el Dios creador y demostrarles que sí existía y que sí era fuerte, porque, o sea, Abraham con sus 300 hombres venció un ejército de quién sabe cuántos miles. Entonces, pues, bastante gráfico el ejemplo de quién es Dios. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo estado en esa situación, y después de que Abraham no solo demostrara eh, un acto de valor y de poder, sino también, y de una especie de milagro divino, sino que también mostró nobleza al no reclamar nada de los bienes ni nada de dinero. Él no estaba interesado en las riquezas, aunque era un hombre muy rico, no estaba interesado en eso, él quería servir a Dios. Entonces, y pues era suficiente golpe en la cara de realidad para los reyes de Sodoma y Gomorra y todas las personas que estaban ahí presentes. Entonces a ninguno le quedó duda de quién era Dios, ninguno de ellos. Y adicional a eso, también a Lot no le quedó ninguna duda de que no estaba precisamente en el mejor lugar. Y adicional a todo eso, también recuerden que nos habíamos dicho que teníamos que ponernos también en el lugar, en el pensamiento de lo que estaba planeando Satanás. Bueno, pues desde la perspectiva de Satanás, le salió horrible el negocio, porque el plan original de Satanás probablemente era o hacer que Abraham pecara por miedo, o por otro lado, hacer que Abraham terminara muerto en medio de la guerra. Si lograba hacer una de las dos, y pues era ganancia para él, porque Satanás sabía que Dios lo había elegido como parte del linaje, o por lo menos lo suponía, si él iba a dar esa tierra y todas las promesas que le había hecho. O sea, era un santo especial de Dios y seguía ese linaje en el que probablemente iban a ser el Mesías. Entonces Satanás le tenía mucha atención puesta a precisamente a Abraham. Y también por otro lado a Lot, porque también por ahí podía venir. Entonces, habíamos quedado en esa parte y ahora vamos a hablar acerca de una historia, pues que todo el mundo se conoce, la historia de Abraham con Agar y el hijo que le nació, pero tal vez no nos ponemos a analizar todo el entorno y, como les dije, los tres mensajes que da Dios en cada uno de los relatos que vienen en la Biblia. Uno es profético, otro es acerca de, digamos que, promesas o consejos para llevar la vida. Y el tercero es advertencias mostrándonos los planes de Satanás y la forma de actuar de Satanás, para que uno no es que se adelante, pero por lo menos vea indicios y diga, esto se me hace muy parecido a algo que había leído. Más o menos por ahí va. Entonces, empezamos en el capítulo 15 de Génesis y no me voy a leer todo. Voy a hacerles una especie de resumen. Lo pueden leer, pero yo voy a hacer una especie de resumen.
Y entonces el capítulo 15 eh, eh, empieza hablando acerca de Dios conversando con Abraham o Abraham conversando con Dios en medio de visión. Y entonces Dios le dice a Abraham que él era un elegido de él, que por su fe y por su pureza y por su bien y por su santidad estaba en agrado de Dios y que él le iba a prometer todas esas tierras y que todo eso y lo que viera iba a ser de él. Y entonces en medio de esa conversación, dice en el versículo 3, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué se refiere con eso? Bueno, como Abraham no tenía hijos, y lo que sí tenían eran personas que lo seguían y muchos esclavos, que en el término esclavo es algo muy ambiguo. Yo quiero que ustedes se metan eso en la cabeza cuando lean en la Biblia. Hay varios tipos de esclavitud y unas son peores que otras. Están los esclavos como nos han vendido en la cabeza siempre, que son los que usan grilletes y son maltratados y los golpean en la espalda para que recojan algodón. Ese tipo de esclavos es como lo normal que uno tiene metido en la cabeza. Pero esclavitud en la mayoría de las culturas era algo mucho más amplio. De hecho, dependiendo cómo un esclavo podía recibir salario, un esclavo podía casarse con la persona que quisiera, un esclavo podía, o sea, tenía muchas libertades. Si nos vamos un poco más allá, dependiendo cómo hay personas en la actualidad que por culpa de su gobierno son más esclavos que muchos esclavos de aquel tiempo. Y así eran esos esclavos de Abraham. Eran esclavos porque le pertenecían a Abraham según la cultura que había y eran pagados por precio y demás, pero no es que tenían una vida incómoda, terrible y nefasta y eran torturados y maltratados. No, no. En realidad tenían una vida muy cómoda y estaban muy bien y querían mucho a Abraham. Entonces, ese es el tipo de esclavos. Él tenía un primer mayordomo, llamémoslo así, que era el que le llevaba las cuentas, el que lo ayudaba, su mano derecha, por así decirlo. Como actualmente sería en una empresa un asistente muy cercano al jefe y que lo acompaña a todo lo que hace y que sabe todas las vueltas que tiene el jefe y son más amigos que otra cosa. Bueno, así era este. Obviamente era más joven que Abraham. Y en caso de que Abraham muriera, él era el que iba a heredar todo porque Abraham no tenía como tal un descendiente. Entonces Abraham le dice eso a Dios, como casi que reclamándole. O sea, no es que le estaba reclamando a Dios. Lo que estaba intentando era, ¿cómo decirlo? Eh, Pedírselo sin pedírselo. Él técnicamente le estaba pidiendo un hijo, pero no se lo estaba literalmente pidiendo, lo era más como un, ¡ah! Toda esta tierra que me estás dando y yo aquí sin hijos, y todos estos bienes que me estás dando y yo aquí sin hijos, y yo aquí con esposa, pero sin hijos, o sea, como recalcando el hecho de, bro, o sea, yo quiero un hijo. Y es porque les había dicho antes, en la conciencia de las personas de esa época había quedado inscrito que era necesario tener hijos. Y no solamente era por hechos de obtener riquezas o que su progenie prosiga y su linaje o que sus bienes los herede alguien. O sea, todo eso es algo muy típico del ser humano, pero tenía un arraigo, unas raíces mucho más fuertes porque ellos estaban esperando que naciera el Mesías. Incluso las civilizaciones que ya habían perdido la noción de que era el Mesías tenían eso grabado en la cabeza. Entonces, como tenían eso que tan metido en la cabeza, ellos necesitaban, querían, deseaban, anhelaban tener un hijo, mucho más las mujeres, y sobre todo si era varón. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que ser hombre. Entonces, ese sentimiento, ese deseo de tener hijos era algo muy arraigado. Actualmente no lo tenemos pues, porque el Mesías ya nació, pero muchas personas todavía lo conservan. Entonces, Abraham le dice eso y lo interesante es que Dios le hace una promesa de que no le iba a heredar ese hombre, sino que le iba a tener un descendiente real y que su descendiente iba a ser de su esposa. O sea, que él iba a tener un hijo bueno bajo las reglas y normas de Dios. ¿Qué significa eso? Pues que vas a nacer de su esposa, no de una esposa ajena o extra o nada de eso. ¿Por qué? Porque Abraham, aunque pertenecía a una cultura que permitía la poligamia a varias esposas, él sabía que no era el plan original, porque él conocía la historia de Adán y Eva.
Dios le dio a Adán a Eva, no le dio a Adán las Evas. Y muy bien hecho de parte de Dios, porque si nos complicamos la cabeza ya solamente con una novia, muchísimo más si nos dieran más. Yo no sé cómo hacen los árabes o cómo hacían la gente de antes, por algo terminaban locos. O sea, no debería de ser. El hombre no está preparado ni diseñado para tener más de una mujer en su vida. Los que lo intentan, pues, por eso fracasan y por eso es que no quedan felices. Pero el punto es, para felicidad, solo una mujer. Y tenía que nacerle un único hijo. Ahora, dice en el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, en el momento en el que Dios se lo dijo, Abraham lo creyó absolutamente. ¿Qué significa eso? Por eso es que se le dice el padre de la fe. O sea, Dios le dice, sal de la tierra de los Ur de los caldeos y vete a una tierra que no conoces. El hombre agarra, empaca y se va. Sin miedo al éxito. Dios le dice, toda esta tierra va a ser tuya. Sin miedo al éxito, esto ya es mío, pues es mío. Dios le dice, vas a tener un hijo, pues se lo cree. Y le es contado como justicia, o sea, él realmente lo creyó. Lo cómico, lo cómico es lo que viene después. Dios le hace toda una explicación y le dice y le recalca que Él es el Dios que lo sacó de la tierra y demás, y que lo trajo ahí. Y le dice que le trajera animales como ofrenda, que después cuando estemos leyendo Levítico vamos a ver por qué esos animales y demás, pero de momento que le trajera animales y demás para que le sirviera de ofrenda por este pacto que ellos estaban haciendo, porque eso significaba, era un pacto que estaban haciendo con Dios. Dios le estaba prometiendo un descendiente y él se lo había creído, entonces lo iban a hacer con forma de pacto por medio de esos animales cortados a la mitad. Pero lo interesante es que en medio de lo que estaban haciendo ahí, Abraham, cuidando los animales que habían sido cortados, y pues son animales, entonces las aves de rapiña van a llegar a intentar comérselas y animales terrestres, coyotes, lo que fuera, van a intentar también comérselos, la sangre los va a traer. Entonces los estaba protegiendo para que no pasara nada hasta que el ritual, el culto, el sacrificio fuera aceptado por Dios y se lo llevara. Normalmente descendía una columna de fuego y se los consumía. O pues nada, cumplía el tiempo que tenía que ser y luego ya y los enterraba, lo que pudiera hacer. Entonces, mientras estaba en eso, solito, en medio del desierto, tranquilamente, y pues mientras estaba en medio de la noche, se quedó dormido el hombre. Y entonces dice algo muy curioso y tal vez muchos no le hacen mente. Dice en el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, o sea, en la noche. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Yo quiero que ustedes se pongan entonces desde la perspectiva ya, viendo todo el plano, viendo también a Satanás. Satanás estaba ahí, Satanás estaba viendo todo, Satanás estaba oyendo las promesas de Jehová con Abraham y estaba ahí en medio de todo, él estaba presente. Cuando Dios le prometió eso a Abraham, a partir de ese preciso instante, todas las otras posibilidades que habían de posibles padres o ancestros del que iban a ser como un Mesías, o sea, el que iba a tener al Mesías, todos se resumieron en solamente Abraham. Punto, era Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Entonces, si no se cumplía, Satanás podía decir, ve, usted se equivoca, usted se equivoca, usted puede errar, significa que usted hace las cosas mal. Entonces, sí o sí tenía que nacer de Abraham. A partir de ese momento, Satanás dijo, ok, cambio de planes. Todos los demonios, 99% con Abraham. El resto, intenten controlar el mundo. Entonces, Abraham en ese momento recibió el peso enorme de toda la tensión satánica y demoníaca que podía haber. Todos los demonios estuvieron atentos a todo lo que pudiera hacer Abraham para intentar hacer que cayera, que pecara o que no se cumpliera la promesa de Dios. Esa es la gran oscuridad que acogió a Abraham. Lo interesante es que por otro lado, cuando él prometió eso, toda la atención de todos los seres celestiales y ángeles que habían alrededor se enfocaron en Abraham. O sea, es proporcional. Yo creo que ustedes me entiendan eso. Si Dios te da cargas,
también te da las herramientas y lo necesario para soportar esas cargas. O sea, Dios no prueba más allá de lo que el hombre puede soportar, ni tampoco más allá de lo que Dios ya le ha dado para que se ayude. Dios da muchas más herramientas de las necesarias, de hecho. Por así decirlo, si Dios te mandara a construir una casa, entonces Dios te mandaría con tractor, con un ejército de obreros, con un montón de herramientas hasta para decir basta, toda la ferretería a tu favor y a tu espalda. Eso sería lo que Dios mandaría para que construyas una casa. A veces nosotros nos equivocamos y creemos que Dios nos mandó a construir un castillo con un martillo, nada más. Pero no es así, es todo lo contrario. Dios nos mandó a clavar un clavo en un pedacito de madera, pero para eso nos dio taladro, nos dio cegueta, nos mandó instructores. Entonces en realidad nos da mucho. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Él sintió esa sobrecogedura de oscuridad por todos esos demonios, pero por otro lado Dios lo estaba protegiendo. Y sabemos que es así porque Dios mismo cuando recibe esa oscuridad, dice en el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Le empieza a dar toda una profecía de lo que va a pasar, porque él sintió esa amargura, pero Dios le explica, sí, usted por buenas razones tiene que sentir eso. Y entonces empieza a tirarle todo el reparto de lo que le va a pasar. No lo voy a leer porque no, es muy largo y pierde sentido. Pero el punto es, él, Dios le presentó una visión y le dio una explicación de esa visión. Le presentó una visión acerca de un horno que humeaba y una antorcha de fuego que pasaba por medio de los animales cortados, que era el Espíritu Santo, y empezó a hablarle acerca de lo que le iba a pasar a su progenie, que iban a ser esclavos durante 400 años y que a su tercera generación Dios iba a ir y los iba a sacar de ahí y los iba a traer a esa tierra, la iban a conquistar, iban a ser una gran nación y que iban a tener mucho bien y demás. Entonces, Abraham entendió que sí, le iba a tocar durísimo, pero había una buena razón para ello y estaba en los planes y propósitos de Dios y confió en Dios. Así de simple, simplemente dijo, ok, se lo dejo todo a Dios. Automáticamente Satanás no podía hacer nada contra Abraham. Y ese yo creo que es el mensaje más importante de todo esto. A ver, si usted pone todas las cosas que tiene, todas sus consignas, todo lo que usted bueno y malo tiene y se lo deja a Dios, automáticamente pasa a ser problema de Dios, ya no es problema suyo. Y suena muy raro porque el que se está muriendo de hambre soy yo, el que está llevando palos soy yo, el que la está viendo fea soy yo. Pero en realidad, si ustedes lo analizan, el problema, si ustedes le dejan todo en manos de Dios, el problema es de Dios. O sea, ustedes pueden decir, vea, señor, si yo me muero de hambre es culpa suya. O sea, eso es su problema, no es el mío. Yo solo voy a confiar en usted. Eso fue lo que hizo Abraham. Por eso fue que le fue tan bien. Si usted hace eso, no le va a ir mal. El problema es que es muy difícil hacerlo porque nosotros no tenemos tanta fe, nos cuesta creerle a Dios. Pero las mismas promesas que le dio a Abraham las tenemos nosotros. Entonces, continúo leyendo y aquí voy a brincarme varias partes para avanzar un poco rápido. Pero el problema es que Abraham era padre de la fe, pero su esposa Sarai, que era una muy buena mujer, de las mejores que han habido en la raza humana, no era la madre de la fe. Entonces, digamos que ella intentaba ayudarle a Dios. eh, 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 Eso de que Dios me prometió que todo iba a salir bien, pero echémosle un poco la mano, porque capaz Dios no puede. Así es como lo estaba haciendo Sarai sin querer. O sea, sin querer no estaba confiando en el poder de Dios. Inclusive llegó a reírse de eso y lo vamos a ver más adelante. Y se quedó muda durante un tiempo por culpa de eso, pero lo vamos a ver más adelante. Pero de momento, Sarai entonces empieza a joder a Abraham y a meterle en la cabeza de la forma más necia posible, una y otra vez, que tenían una opción. Y la opción era, en ese entonces, mentalmente, su cultura enseñaba que los esclavos eran como una parte de ellos, o sea, eran algo de ellos, eran su propiedad, entonces venían de ellos y por tanto, si un esclavo iba y hacía un daño en algún lado, la culpa era del dueño. O si un esclavo iba y tenía algo, o poseía algo, lograba algo,
Entonces eso era también de su amo. En ese sentido, los hijos del esclavo eran de él. Así que Sarai tuvo la brillante idea de decirle a Abraham, ¿qué tal esto? Como yo soy estéril, entonces agarra a mi sierva egipcia Agar, que de dónde la había sacado, de cuando fueron a Egipto y se quedaron ahí un tiempo, recuerden, entonces recibió esclavos y demás. Probablemente fue una sirvienta muy hermosa, muy atractiva y muy fina, de alta esclavitud, para que me entiendan, así como de la top de los esclavos egipcios, que el faraón le regaló a Sarai cuando estaba enamorado de ella y creía que le estaba intentando ahí como que enamorar y como que, esposa, esposa. Después se dio cuenta que no y ya contamos esa historia, pero de momento se quedó con todo eso Sarai, entonces ella era su esclava, no era de Abraham, no estaba de parte de Abraham porque el regalo había sido para ella, era de ella y por tanto era su mujer. Y como tenían esa cultura dañada, errada, y no es que estaba mal, o sea, como esa era su luz, entonces Dios se lo toleraba. Era como Martín Lutero bebiendo cerveza en tiempos de la Reforma, o como, ¿qué les digo? Por ponerle un ejemplo, como algunos hombres de la antigüedad tomando varias esposas y viéndolo como algo bueno. Pues así, o sea, ya era algo que estaba metido en su cultura, pero no era bíblico, solamente que no había mucha Biblia para leer en ese entonces, todavía no la habían escrito. Entonces, Sarai lo jodió y lo jodió y lo jodió y lo jodió y le jodió la paciencia tanto que Abraham dijo, bueno, está bien, ok, hagámosle caso. Y entonces el plan de Sarai era, como Agar es mi esclava, si Agar tiene un hijo, pues ese hijo es como si fuera mío. Así que si Abraham toma a Agar como esposa, entonces ese hijo que le nazca va a ser mío y problema resuelto. Ya Abraham va a tener un hijo. Y Abraham de bruto, porque otra palabra no tiene, cae en la tentación. Ahora, ¿ustedes creen que esa idea se la puso Dios a Sarai en la cabeza? No, eso fueron todo ese chorro de demonios que habían detrás, que estaban viendo cómo fastidiarle la paciencia a Abraham. Y entonces pensaron, ¡ja! Está fácil. Si hacemos que tome otra esposa y tenga hijos con esa esposa y ese es el descendiente, eso no es el linaje correcto y se va a armar una de los diablos aquí y capaz tenemos el arreglo porque terminamos pudiendo hacer que peque Abraham y nos volamos a Abraham y ya no se cumplió la promesa y Dios perdió. O sea, era un plan muy bien hecho si ustedes lo analizan. Errado, porque al final Abraham cuando mete la pata siempre se lo deja todo a Dios, entonces hasta sus errores son como, Señor, yo me equivoqué en esto, arréglelo. O sea, suena muy feo, pero eso es lo correcto que hay que hacer. ¿Por qué? Porque equivocarnos nos vamos a seguir equivocando siempre, entonces hay que dejarle la equivocación también a Dios para que la arregle. Y eso fue lo que hizo Abraham. Mete la pata, se junta con Agar, tiene un hijo con Agar, bueno, Agar queda embarazada, por así decirlo, y entonces empieza el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, que automáticamente Agar pasa a tener un estatus un poco más alto. Ella ya no quería ser esclava. ¿Por qué? Porque ya estaba llevando al bebé del dueño de todo. Y era más que su propia señora. ¿Por qué? Porque su señora estaba estéril, en cambio ella era la que llevaba al hijo. O sea, piensen todo lo que le pasó por la cabeza a Agar. Enamoro a este anciano, me lo llevo entre las patas, deja la otra y yo me quedo con todo. Suena muy telenovela, pero le apuesto que eso fue lo que le pasó a Agar por la cabeza. Se sintió empoderada. Y entonces dice en el versículo 5, perdón, el versículo 4, y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, o sea, la tomaba como por menos. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. A ver, yo quiero que ustedes pongan atención. Lo que está haciendo Sarai es esto. Sí, sí, yo lo jodí a usted para que tuviera su hijo. Está bien. Pero ¿quién lo tiene usted aceptando? ¿Ah? ¿Quién le dijo que lo hiciera? ¿Ah? ¿Ah? Entonces todo es culpa suya. O sea, le echó la culpa a Abraham. Es- No sé si los que están oyendo esto están casados o si los que están oyendo esto tienen novia o han tenido alguna vez esposo o novia. Pero así es el matrimonio, güey. Así se ve, exactamente así se ve. Usted te agarra y le hace caso, hace las cosas, aunque usted sabe que van a quedar mal, pero usted le hace caso porque lo está jodiendo la vida y después
cuando queda mal, la culpa es suya, porque le hace caso. Bueno, eso fue lo que le hizo Sarai. Y entonces empezó a martirizar a la pobre esclava. Y no de la forma bonita y linda. O sea, Sarai, cuando quería ser una hija de su madre, podía ser una hija de su madre. Y eso fue lo que hizo. La martirizó, no físicamente. No creo que ella haya sido de ese tipo. Pero humillarla o hacerla sentir menos por el hecho de que ella quiere hacerse sentir más a sí misma, o sea, por retomar esa posición de empoderamiento, tiene sentido. Estaba impulsada o movida por Satanás, se dejó llevar por sus pasiones y sus emociones y Satanás se aprovechó de eso y la manipuló para hacerle la vida de cuadritos a Abraham y para hacerle la vida de cuadritos a la pobre sirvienta que no tenía ningún remedio y le dijeron, métase con Abraham, ella obedeció y ahora la torta me la jalé. Que sí, metió también las patas por sentirse más, pero aún así era una esclava, no podía decir que no. Y entonces, dice en el versículo 6, y ya con esto nos vamos a quedar, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu siervo está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, o sea, ella huyó de sus amos o de sus dueños, que de hecho es muy probable que eso era lo que quería Sarai. Se escapa esta esclava con su hijo encinta, se pierde en el desierto, si se muere no es mi problema, porque ella fue la que escapó, allá ella. Es una forma muy cruel de ser, si ustedes lo piensan. No estaba impulsada por ningún pensamiento de Dios. Y por otro lado, Abraham tampoco estaba muy movido, o sea, él no pidió consejo a Dios. ¿Por qué? Pues porque él sabía que había metido la pata, él sabía que se había equivocado y que no había hecho lo correcto. Entonces le costaba un poco volver ver a Dios y decirle, Señor, ¿cómo arreglamos esto? pero, pero aún así era un buen hombre e intentaba hacer lo mejor que podía. Por eso es que Dios se lo contaba como justicia. Y entonces dice algo que es muy bonito en el versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová es Jesús, ese es el ángel de Jehová. Cuando dicen el ángel de Jehová, están hablando de Jesús antes de ser Jesús aquí en la tierra como un humano. ¿Y por qué lo digo? Pues porque es así. Luego se los voy a enseñar en muchos versículos donde adoran al ángel de Jehová y se ponen de rodillas y le dan sacrificio, entonces tenía que ser Dios, era Jesús. Junto a una fuente de aguas en el desierto y junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ok, entonces Sarai, que está escapando, huyendo, se topa con ese hombre, que me imagino que en ese momento no sabía si era el ángel o no, solamente se topó con un tipo, y cuando le preguntó eso, obviamente ella se medio asustó de, ¿cómo sabes? Porque me preguntas esto, ¿qué está pasando? Y probablemente Dios se reveló como que era Jesús, y entonces ella ya entendió y dijo, ah, no manches, este es el jefe. Entonces le habló con honestidad. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Le preguntó el ángel de Jesús. Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, oiga, qué fuerte, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de su multitud. Y además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. O sea, así se llamó el lugar, el que me ve. Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí entre Cades y Bedet. Ahora voy a resumir entonces esta historia para que ustedes me entiendan por qué es importante. Llega Agar, escapa. ¿Por qué? Pues porque la estaban tratando mal. O sea, piénsenlo. Pónganse en el lugar de, de Agar. Tiene una ama media loca, volada de la cabeza, ya señora, ya ancianita, que se le mete en el diablo y la trata mal después de que la obligó a estar con su propio esposo para tener un hijo. Y sí, se la creyó, pero aún así, sí, ¿para qué él le manda a hacer eso? O sea, ella es una esclava, no puede decir que no. Entonces, en medio de su sufrimiento y su aflicción, que quién sabe qué le estaba haciendo Sarai, probablemente no eran cosas muy lindas. No creo que haya sido muy violenta la cosa, pero era aflicción. O sea, ella estaba ya depresiva, ya estaba
estresada y mal, lo suficiente como para desear escapar sin importar a dónde, con un poco de agua en medio del desierto. Así, a ese punto. Y entonces, mientras está en ese sufrimiento y escapa, se topa con Jesús. Y Jesús le da tres cosas. La primera, le da una sensación de paz. ¿Por qué le da esa sensación de paz? Porque que se le aparezca el ángel de Jehová a ella, que es una mísera esclava, en el pensamiento de ella, obviamente para nosotros sabemos que es una hija de Dios, igual, con el mismo valor que Sara y que todos los demás, pero para ellos ella era solamente una esclava, entonces que se le aparezca el mero mero, el jefe de todos, y que la trate con esa benevolencia, ese cariño de yo estoy aquí, yo te miro, o sea, yo conozco tu aflicción, le causó paz. ¿Por qué? Porque significa que sí le está poniendo cuidado, que sí hay alguien que se preocupa por ella. O sea, es un sentimiento de compañía. No sé si alguna vez ustedes han tenido depresión o ansiedad o problemas de ese tipo, pero el saber que haya alguien ahí cuidándote reconforta muchísimo. Lo segundo es que le da la peor, la peor noticia o consejo que pudo haber sido. O sea, ella probablemente lo que esperaba es, tranquila, todo va a estar bien, te voy a llevar a un lugar súper bonito y ahí vas a tener a tu hijo. Pero no, le dice, devuélvete y ponte sumisa debajo de tu ama. O sea, lo que te haga tu ama, usted dígale que sí. Ah, muchas gracias, qué gran ayuda. No sé, se le aprecia. Y la tercera que le da es que le dice la profecía de lo que le va a pasar al hijo de ella. Y es que va a ser un hombre fiero, que todos van a estar en contra de él, pero que él se va a anteponer a todos y que va a ser un hombre muy grande y que va a tener muchísima descendencia que va a venir de ella. Para ellos era una noticia muy bonita que le dijeran que va a tener muchísima descendencia, era la mayor bendición que podía haber en esa época. Entonces, por un lado le dice, devuélvase a ser esclava, y por otro lado le dice que su descendencia van a ser de reyes. ¿A dónde voy con esto? A ver, a veces lo que Dios te da no suena muy lindo. Suena más a problemas y complicaciones y dolor de cabeza que otra cosa. Pero Dios sabrá por qué lo hace. Mientras usted le haga caso, las cosas van a salir bien. Y ahí es donde viene lo que les dije de Abraham. Usted déjele todo a Dios, es problema de Dios, es su asunto. Si algo malo pasa, es problema de él verá cómo lo resuelve. Eso fue lo que hizo Agar, le hizo caso, porque ella podía no hacerle caso, ella podía decirle, no, yo con esa loca no vuelvo, pero le hizo caso. Y a causa de que le hizo caso, le fue bien. Ahora yo quiero que ustedes imaginen a Agar volviendo a su tienda con Sarai, con Abraham. Y cuando Abraham dijo, ay, mira, es capaz porque se tuvo que haber dado cuenta. Y Sarai, ay, mira, volvió porque se tuvo que haber dado cuenta. Y le pregunten, ¿y usted a dónde fue y por qué volvió? Si es una esclava que está huyendo, no creo que quiera volver por buenas razones. O sea, no lo estábamos casando ni nada, así que porque volvió. Y que Agar muy tiernamente les diga, bueno, es que yo mientras iba caminando me topé con el Hijo de Dios. Es el Jesús, sí, sí, el que viene, el Mesías, a ese, sí, ese. Y me dijo, pues, vuélvate a la misma aflicción y a que me traten mal como una esclava. Aquí, esta señora, porque yeah, es lo correcto, pero que mi descendencia va a ser enorme. Y me dio esa profecía, así que yeah, yo le hice caso y yo me devolví. ¿Ustedes se imaginan el golpe tan fuerte que pudo haber sido, no solo para Abraham, de usted no estaba poniendo atención, o sea, esto fue su problema porque usted no lo intentó arreglar, sino para Sarai? Sarai no había hablado con Jesús, Sarai no se le había aparecido Jesús, Sarai era la esposa del que iba a tener al Mesías, era la esposa como tal, pero nunca se le había aparecido el Hijo de Dios a hablarle. Entonces fue un golpe muy fuerte de realidad de yo estoy metiendo la pata. Probablemente las cosas mejoraron mucho después de eso. Entonces, lo dejamos hasta aquí porque se terminó extendiendo muchísimo el video. Me disculpo por eso. Es que está interesante la historia. Pero aún así, quiero que ustedes lleguen a la cabeza y se pongan a pensar en todas las pequeñas partes que uno puede rescatar de esta historia, no solamente acerca de cómo tratar la depresión, la ansiedad, pensando en que Dios te cuida, sino incluso también cómo atender los problemas y los errores que uno hace. Y si uno mete la pata, ¿porque pasa? Déjeselo a Dios y que Dios lo resuelva. Y sí, no va a estar bonito porque usted metió la pata y se equivocó, pero por lo menos Él lo va a arreglar. Aunque no parezca, aunque se vea muy feo, pero sí se va a arreglar. Entonces, Diosito me los bendiga y espero que tengan un muy bonito sábado. Chao.